Buenos días, estamos estudiando Hilchot Tefilá, las leyes de Tefilá, Birkat Kohanim y la bendición de los Kohanim, capítulo 13. Este capítulo trata sobre el orden anual de la lectura de la Torá y de las Haftarot, tanto en Shabbat como en las festividades, ayunos, Hanukkah, Purim y los 4 parashiot especiales. Obviamente hay que tener cierta familiaridad con estas lecturas, no el contenido, sino cómo se llaman los nombres, y si no, quizás se pierda un poco, pero esto solamente es este capítulo, quizás uno más, y estamos siguiendo el orden, y este es el Rambam de hoy, Halajá 1. La costumbre general en todo Israel es completar la lectura de la Torá en un año. El ciclo comienza en el Shabbat después de las festividades de Sukkot, leyendo la Sidra de Bereshit. Bereshit es el nombre del primer libro de la Torá, Génesis, y también es el nombre de la primera parashá, porción de la semana. En el Shabbat siguiente se lee la Sidra Ele Toldot, que es el de Noach. El tercero, la Sidra de Vayomer Hashem el Abram, eso se llama Lech Lecha, y seguimos leyendo en este orden hasta completar la Torá durante la festividad de Sukkot. Hay quienes completan la lectura de la Torá en un ciclo de 3 años. Sin embargo, esta no es una costumbre ampliamente aceptada. Hoy en día todo el mundo lo hace en un año. Halajá 2. Ezra instituyó la práctica de que los judíos leyeran las maldiciones que están en el libro de Vayikra, que es el tercer libro de la Torá, Levítico. Que esto sea, porque hay 2 veces que las maldiciones, hay versículos que son muy fuertes, entonces uno se lee antes de Shavuot y las que están en el libro de Devarim antes de Rosh Hashanah. La costumbre general es leer la Sidra Bamidbar Sinai antes de Shavuot, la Sidra Ba'et Hanan después de Tisha B'Av, y la Sidra Atem Nitzavim antes de Rosh Hashanah y la Sidra Tzavet Aaron antes de Pesach en un año normal. Esos son todos los nombres de los diferentes parashiot y son lugares específicos, o sea, fiestas específicas que están pegados a estas lecturas. Por eso hay Shabbatot en los que se leen 2 parashiot, dos porciones. Por ejemplo, la Sidra Isha Ki Tazria y la Sidra Vezot Tieh Torat HaMetzorah frecuentemente se unen, como este año. De la misma manera, la Sidra en Bejukotai a menudo se une con la Sidra de Bahar Sinai, Bahar y Bejukotai, para que la lectura de la Torah se complete en un año y los Sidarim se leen en los tiempos apropiados. O sea, la mayoría de las porciones se lee una sola parashá, pero durante el año hay varias porciones que se juntan y todo esto se organiza y ya está organizado, ya está en el calendario, pero se organiza tomando en cuenta que ciertas parashiot deberían caer en ciertos momentos del calendario, como mencionamos antes. Halajá 3, en el punto donde termina la lectura de la Torá en la mañana de Shabbat, desde ahí se comienza la lectura en Minjá de Shabbat, el lunes y el jueves y el siguiente Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? En el primer Shabbat leemos la Sidra Bereshit por la mañana, o sea, esta primera parashá. En la tarde se leen los 10 versículos de la Sidra Eile Toldot Noach, que es la segunda parashá, Noach. Lo mismo se hace el lunes y el jueves, y vas a leer lo mismo que leíste sábado en la tarde, el lunes y el jueves. En el Shabbat siguiente ya comenzamos desde Eile Toldot Noach, el principio de esta parashá, y leemos hasta el final de la Sidra, o sea, toda la parashá. Este modelo se sigue todo el año. En cada Shabbat se lee una haftará que corresponde a la lectura de la Torá. Halajá 4. En Rosh Chodesh, el primer lector lee 3 versículos del pasaje Tzav. El segundo lector vuelve a leer el tercer versículo que leyó el primero y los 2 versículos siguientes para que quedan 3 versículos en el pasaje. El tercer lector lee los 3 versículos que el segundo dejó sin leer y el pasaje Uve Yom Shabbat, y el cuarto lector lee el pasaje Uve Rashei Chodshei. Luego hay que tener el libro enfrente para ubicarse bien. Si los Chodesh caen en Shabbat, se sacan 2 Sifrei Torah por la mañana. De uno se lee la parashá de esa semana y el que termina la lectura lee el pasaje Uve Rashei Chodshechem. El que lee la haftará lee el pasaje correspondiente a Rosh Chodesh y luego la haftará que termina con y será de mes en mes.
Si Rosh Chodesh Av cae en Shabbat, se lee como Haftarah el pasaje: mi alma odia sus lunas nuevas y sus fiestas. Chodesh cae en domingo, en el Shabbat anterior se lee como Haftarah el pasaje: Vayomer Yehonatán Machar Chodesh, y Yehonatán le dijo, mañana es luna nueva. Halajá 5, quien es llamado a leer de la Torah debe comenzar con un tema positivo y terminar con un tema positivo. Sin embargo, en Parashat Ha'azinu, el primer llamado a la Torah lee hasta Zechor Yemot Olam, el segundo comienza desde Zechor Yemot Olam y continúa hasta Yarkivehu, el tercero lee Yarkivehu hasta Vayar Hashem Vayinatz, el cuarto lee desde Vayar Hashem Vayinatz hasta Lu Chachmu, el quinto lee Lu Chachmu hasta Ki Esa el Shamayim Yadi, el sexto lee desde Ki Esa Shamayim Yadi hasta el final del cántico. ¿Por qué se interrumpe la lectura de la Torah en esos lugares? Porque son versículos de reprensión y la intención es que muevan al pueblo a hacer teshuvah. Halajá 6, los 8 versículos al final de la Torah pueden ser leídos en una sinagoga incluso cuando hay menos de 10 personas presentes. Todos ellos son parte de la Torah y fueron dichos por Moshe por mandato del Omnipresente. Sin embargo, puesto que en apariencia parecen haber sido dichos después de la muerte de Moshe, sus leyes son diferentes. Por eso se permite que un individuo los lea. Halajá 7, las maldiciones de Vayikra no deben interrumpirse, más bien una sola persona debe leerlas enteras. Debe comenzar con el versículo anterior a ellas y debe comenzar con el versículo anterior a ellas y terminar con el versículo posterior a ellas. Las maldiciones de Dvarim sí pueden interrumpirse si se desea. Sin embargo, el pueblo ya adoptó la costumbre de no interrumpir tampoco esa lectura, sino que una sola persona las lea por completo. Halajá 8, el ciclo de las lecturas de la Torah se interrumpe por las festividades y por Yom Kippur. O sea, venimos en un track leyendo todas las semanas la parashá uno tras otro. Cuando viene una festividad, congelamos ese orden y vamos a las fiestas. En esas ocasiones leemos un pasaje relacionado con la festividad y no la sidra de ese Shabbat. Moshe instituyó la práctica de que en cada festividad todos los judíos leyeran un pasaje apropiado a ella. También es correcto en cada festividad preguntar y explicar los temas pertinentes a esa festividad. ¿Qué pasajes se leen? En Pesach leemos el pasaje sobre las festividades en Vayikra. Sin embargo, el pueblo ya adoptó la costumbre de leer Mishchu Ukechu Lachem en el primer día. La Haftarah es la descripción del Pesach. La Haftarah es la descripción del Pesach celebrado en Gilgal. En el segundo día leemos Shor o Kesev. La Haftarah es la descripción del Pesach celebrado por Yoshiyahu. En el tercer día leemos Kadesh Li Kol Bechor. En el cuarto día Im Kesef Talveh. En el quinto día Psol Lecha. En el sexto día Vayasu Bnei Israel et Pesach. En Moado, el último día de las festividades, leemos desde Vayihi Beshalach hasta el final del cántico del Mar Rojo, hasta el versículo Ani Hashem Rofecha. La Haftarah es Vayidaber David. En el octavo día leemos Kol HaBechor. La Haftarah es Od Hayom. En Shavuot leemos el pasaje que contiene la lectura de Shiva Shavuot. Sin embargo, la costumbre general es leer Bachodesh HaShlishi, el primer día de la festividad, que esto viene de Parashat Yitro, cuenta acerca de la entrega de la Torah, y después la Haftarah, leemos la visión del carro divino de Yehezkel, se lee como Haftarah. En el segundo día se lee el pasaje de las festividades, Kol HaBechor, y como Haftarah se lee un pasaje de Habacuc. Halajá 10, en Rosh Hashanah leemos el pasaje que contiene el versículo Bachodesh HaShvi'i B'Echad LaChodesh. Sin embargo, la costumbre general es leer V'Hashem Pakad et Tzara como Haftarah, se lee Vayihi Ish Echad Min Haramatayim. En el segundo día se lee Elohim Nisat Abraham, y como Haftarah se lee el pasaje que contiene el versículo Haben Yakeli Efraim. Halajá 11, en Yom Kippur por la mañana leemos el pasaje Harimot, como Haftarah leemos el pasaje Kiko Amar Ram Benisa. En la tarde leemos en Harimot el pasaje referente a las relaciones prohibidas.
para que quien haya tropezado en alguno de estos pecados lo recuerde, se avergüenza y de Shuvah, tercer lector recita el libro de Yona como Haftarah. Halajá 12. En Sukkot, en los primeros 2 días, leemos el pasaje de las festividades, Shor o Kesef o Eiz. La Haftarah de los primeros días es Hine Yom Ba Hashem. En el segundo día, la Haftarah es Vayikahalu el Hamelech Shlomo. En el último día de la festividad leemos Kol HaBechor, como Haftarah leemos Vayehi Kehalot Shlomo. En el siguiente día leemos la Sidra Vezot HaBracha, como Haftarah leemos Vayamod Shlomo. Hay quienes leen como Haftarah Vayehi Acharei Mot Moshe. En los demás días de Sukkot leemos los pasajes que describen los sacrificios ofrecidos en la fiesta. Halajá 13, ¿qué quiere decir esto? En cada uno de los días de Chol HaMoed, que esos son los días intermediarios en una fiesta, leemos 2 pasajes. Por ejemplo, en el tercer día de la festividad, que es el primer día de Chol HaMoed, el Kohen lee el pasaje Ubayom Hashini, el Leví lee el pasaje Ubayom Hashelishi, el Israel repite el pasaje Vayom Hashelishi, y el cuarto llamado repite ambos pasajes, Yom Hashini y Vayom Hashelishi. De la misma manera, en el cuarto día de la festividad, el segundo día de Chol HaMoed, leemos los pasajes Ubayom Hashlishi o Ubayom HaRevi'i, así se hace todos los demás días. Halajá 14, en Shacharit de cada una de las festividades en Yom Kippur y durante los 7 días de Pesach, se sacan 2 Sifrei Torah. Hay sinagogas que están empezando que quizás no tienen 2 Sifrei Torah, entonces tienen que enrollar, tienen que pasar el Sefer de un lado a otro. Pero si la mayoría sí tienen, entonces dice, se saca 2 Sifrei Torah. Del primero se leen los pasajes mencionados arriba y del segundo se lee la descripción de los sacrificios de ese día en el libro de Bamidbar. El que lee la descripción de los sacrificios es quien recita la Haftarah de los profetas. Halajá 15, en cualquier día en que se sacan 2 o 3 Sifrei Torah, si se sacan uno después del otro, cuando se devuelve el primero, se recita Kadish y se saca el segundo. Cuando se devuelve el segundo, también se recita Kadish. Ya mencionamos antes que la costumbre general es recitar Kadish después de que el lector concluya la lectura en todo momento y después de leer la Haftarah de los profetas. De Rambam pareciera que había una forma de hacer esto, de que cuando terminabas de leer, devolvías el Sefer. Hoy en día, en realidad la forma de hacerlo hoy en día es que leemos de todos los Sifrei Torah y después se devuelve. En cuanto a los Kadish, yo sé que hay diferentes costumbres. Hay quien dice 2 Kadish, un Kadish sobre cada uno de los Sefer, y hay quienes simplemente colocan los 2 Sifrei Torah en la Bimá y dicen un Kadish sobre 2 Sifrei Torah. Halajá 16, cuando Shabbat cae en Chol HaMoed, sea en Pesach o en Sukkot, se lee en ese caso el pasaje Re'ei ata Omer Elai. En Pesach, como Haftarah, se lee la visión de los huesos secos de Yehezkel. Cuando Shabbat cae en medio de Sukkot, se lee como Haftarah el pasaje de Biyom Bo Gog. Estas son las palabras iniciales de esa Haftarah. Halajá 17. En Hanukkah se leen los siguientes pasajes. En el primer día leemos desde Birkat Kohanim hasta el final del sacrificio del Nasi del primer día. En el segundo día leemos el pasaje del Nasi del segundo día y así se continúa hasta el octavo día. En el octavo día leemos la descripción de todos los sacrificios restantes hasta el final de la parashá. En el Shabbat de Hanukkah, la Haftarah es la visión de la menorá de Zecharia. Si hay 2 Shabbatot durante Hanukkah, que a veces pasa, en el primero se lee la visión de la menorá de Zecharia, en el segundo la descripción de la menorá de Shlomo.
el que lee el pasaje de Hanukkah es quien recita la Haftarah. En la mañana de Purim se lee Vayavo Amalek, porque Hamán viene de Amalek. Halajá 18, en Tisha B'Av por la mañana se lee Kitolit Banim, y como Haftarah se lee Asof Asifem. Neum Hashem, en Mincha leemos Vayechal Moshe, como en otros ayunos. En los demás ayunos que fueron establecidos por las amarguras que ocurrieron a nuestros antepasados, leemos ese mismo pasaje por la mañana y Minjá de la siguiente manera. El primero llamado a la Torah lee 4 versículos comenzando Vayechal Moshe. El segundo y el tercero leen desde Psolejá hasta Asher Ani Oseh Imach. De nuevo, hay que tener cierta familiaridad para saber a qué estamos refiriendo. En los ayunos decretados por la comunidad debido a las dificultades como hambre o epidemia, se leen bendiciones y maldiciones para que el pueblo haga teshuvá y humille su corazón al escucharlas. Halajá 19. Es costumbre en los 3 Shabbatot antes de Tisha B'Av leer Haftarot de reprensión. En el primer Shabbat leemos Divrei Yirmiyahu como Haftarah. En el segundo Shabbat leemos Chazon Yeshayahu. En el tercer Shabbat leemos Echa Haita Lezonah. De la misma manera, en el Shabbat después de Tisha B'Av leemos Nachamu a mí como Haftarah, que eso ya es el consuelo porque ya pasó Tisha B'Av. La costumbre general en nuestras ciudades es leer las profecías consoladoras de Yeshayahu como Haftarot desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah. En el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur leemos Shuva Yisrael como Haftarah. De hecho, este Shabbat se llama Shabbat Teshuvah o Shabbat Shuvah, refiriéndose a esa Haftarah. Halajá 20. Cuando Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat, leemos Parashat Shekalim y como Haftarah el pasaje sobre Yehoyadá HaKohen. Si Rosh Chodesh Adar cae en medio de la semana, incluso si cae viernes, Parashat Shekalim se lee en el Shabbat anterior. En el segundo Shabbat leemos Parashat Zachor y como Haftarah, Pakadeti et Asher Asa Amalek. ¿Qué es el segundo Shabbat? El Shabbat anterior a la semana en que cae Purim, incluso si Purim cae viernes. En el tercer Shabbat leemos el pasaje de la Pará Adumá y como Haftarah, Vezarakti Aleichem, ¿cuál es el tercer Shabbat? El anterior al cuarto. En el cuarto Shabbat leemos HaChodesh Hazelachem y como Haftarah, Barishon Be'echad LaChodesh, ¿cuál es el cuarto Shabbat? El Shabbat de la semana en que cae Rosh Chodesh Nisan, incluso si cae el viernes. Entonces, estos son 4 lecturas que hacemos antes de Pesach, que es Shkalim, Zachor, Pará y HaChodesh. Las leímos ahorita. ¿Sí? Halajá 21, así a veces habrá interrupción entre el primero y el segundo de esos Shabbatot, o entre el segundo y el tercero, y a veces habrá 2 interrupciones entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero, pero nunca hay interrupción entre el tercero y el cuarto. En otras palabras, dependiendo el año y cómo cae el calendario, estos 4 no son 4 siempre seguidas, son seguidas, pero no necesariamente Shabbat tras Shabbat. Halajá 22. Cada una de estas 4 parashiot debe leerse de un segundo Sefer Torah después de leer la Sidra, o sea, la parashá de esa semana. En el primer Sefer, si Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat y la Sidra semanal es Ve'atah Tetzaveh, 6 personas leen desde Ve'atah Tetzaveh hasta Vasita Kior Nechoshet. El séptimo lee del segundo Sefer, repite la lectura de Kitizá hasta Vasita Kior Nechoshet. Si la sidra semanal es Kitizá misma, 6 leen desde Kitizá hasta Vayakel, y el séptimo lee del segundo Sefer y repite Kitizá hasta Vasita Kior Nechoshet. De nuevo hay que tener familiaridad para entender bien
¿A qué estamos refiriendo? Halajá 23, cuando los Chodesh Adar cae en Shabbat, se sacan 3 Sifrei Torah. De uno se lee la parashá del día, del segundo se lee el pasaje de Rosh Chodesh y del tercero Ki Tisa. Igualmente, cuando los Chodesh Nisan cae en Shabbat, se sacan 3 Sifrei Torah. Del primero se lee la parashá del día, del segundo de Rosh Chodesh y del tercero HaChodesh Hazeh, que es de ese Shabbat especial. Halajá 24, del mismo modo, cuando los Chodesh Tevet cae en Shabbat, se sacan 3 Sifrei Torah. Del primero se lee la parashá de la semana, del segundo se lee la parte de los Chodesh y del tercero la que corresponde a Hanukkah. Cuando los Chodesh Tevet cae en un día de semana, 3 personas leen del pasaje de los Chodesh y el cuarto lee el pasaje de Hanukkah. Realmente eso es uno de los únicos casos donde se saca 2 Sifrei Torah en la semana, Sí. porque hay que leer de los Chodesh y de Hanukkah. Halajá 25, la última halajá, aunque una persona escucha toda la porción de la Torah cada Shabbat en la lectura pública, cada semana está obligada a estudiar la parashá de esa semana por sí misma, leyéndola 2 veces en el original y una vez en la traducción aramea. Esto se llama Shnayim Mikra ve'echad Targum. 2 veces cada versículo y uno en la traducción aramea. Cuando no existe traducción aramea para un versículo, debe leer el versículo 3 veces en el original para completar así su estudio de la parashá junto con la comunidad. Con esto terminamos el capítulo 13.